la historia del Perú está llena de áreas grises que a veces han basado en el prejuicio. Por ejemplo, de la Revolución Aprista del 32, prácticamente durante 50 años no hubo ninguna obra relevante que hablara de ella, salvo las que circulaban dentro del propio partido aprista, o episodios de la República de Odría que tampoco fueron nunca bien conocidos, como fue la Revolución del 48, que recuerdo yo de niño, todavía era un suceso bastante reciente y aparentemente un suceso prohibido. Igual ha pasado con el regreso de la democracia del 56, un momento épico en la historia del Perú, porque se liberó a unos 4.000 presos políticos, comunistas y apristas que estaban en las cárceles del país, y que significó un comienzo absolutamente nuevo para la República, en el cual jugaron un rol descollante, sobre todo los líderes apristas de esa época y el señor, el ex canciller del Perú, Gallo Porras, ¿no? Porras Barrenechea, un brillante intelectual que hizo la moción con la cual se liberó de todos estos presos. Luego vinieron varios episodios sobre los cuales se ha guardado silencio o ha habido a media verdades, o la historia no ha tenido tiempo de investigar y escribir claramente qué es lo que ocurrió. Uno de ellos es el gobierno de Velasco, que el año 68 toma el poder en un golpe militar que fue planificado durante bastante tiempo. Y como veremos con el profesor Iván Caro, el día de hoy de la Universidad Católica, justamente esos claroscuros hay que empezarlos a aclarar para que tengamos una visión correcta, balanceada, objetiva, sin prejuicios de la historia. Y Velasco, como le mostró una reciente película que se dio a conocer, ha sido revelado ya a muchas generaciones de jóvenes como también un ícono de la historia del Perú, porque hizo cosas muy buenas, algunas muy malas, pero generalmente hay que recordarlo por aquellas obras principales que hizo Velasco, que fue liberar a los siervos del campo y convertir, con la reforma agraria, llevar adelante un proceso que estuvo muy bien hecho en la sierra y muy mal hecho en algunas áreas de la costa. Doctor Iván Caro, un gusto tenerlo con nosotros. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Me escucha, doctor Caro? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación, señor. Sí, bien. Como exalumno de la Católica, a mí siempre me honra el poder hablar con profesores de la universidad porque tengo una gran estima por la calidad académica de esa universidad. Por eso yo quería iniciar la primera pregunta que le quisiera hacer es, ¿cómo es que usted llega a interesarse en la historia? Es muy importante que el público sepa cómo es que la gente agarra una vocación determinada o un camino en la vida. Como hay muchas cosas que nos suelen ocurrir, no todo tan planificado, todo está claro, sino que uno va como que decantando con el tiempo. Yo ingreso a la Universidad Católica a fines de los años 80, el año 89, ¿no? Y ingreso a Economía, en realidad, ¿no? Era digamos, la carrera en ese momento, recién cachimbo, definiendo las, ¿no? Sin embargo, en los cursos de la universidad y con el contacto con un conjunto de docentes de distintas tendencias y visiones del país, me hicieron dar cuenta que habían algunas cosas que iban más allá de la economía, que tenían una explicación tal vez económica, ¿no? Que iban un poco más allá, las crisis económicas, los resultados económicos en ese momento, 89, 90, estaban empezando, digamos, a discutir su fuerza, ¿no? Yo en la universidad en medio de ese proceso de la del muro de Berlín, de la Unión Soviética, entonces se hablaba mucho en ese momento de modelos económicos y que tenían que ver con historia más, no eran solamente temas económicos de especialistas, sino que tenían que tener lectura económica. Se hablaba también de cómo había sido precisamente, vamos ahora, ¿no? Del fracaso de un modelo artista, entonces ese tipo de Velasco, entonces esas discusiones me fueron llevando un poco a interesarme en cosas más de historia, con una base económica, pero más de historia, ¿no? Al final, cuando tengo estudios generales de letras, ya defino que lo que quiero es historia, ¿no? Ahora, esa inclinación por la historia económica, yo fui testigo de un cambio en la universidad y en toda la formación académica peruana, que fue la introducción de los libros de Heraclio Bonilla, ¿no? Que añadieron un nuevo elemento
a la visión que se tenía de la historia hasta ese momento, que era una historia basada en cronologías, basada en una visión muy tradicional también de él. Y él junto con otros historiadores económicos, empezaron a transformar aceleradamente lo que ha sido el proceso de la historiografía en el Perú. Yo lo que le pregunto es, ¿ustedes tuvieron acceso a ese tipo de transformación académica, a esta nueva versión académica de la historia, o se inspiraron en otras fuentes? Sí, claro. Heraclio Bonilla ha sido un dentro de la historia económica y de investigaciones Claro. históricas en el Perú en general. Él, por ejemplo, puso los primeros La datos forma sobre la de incidencia acercar económica la que tuvo economía la a los... independencia del Perú, por ejemplo, ¿no? Citó más ese tema para que uno entendiera cómo había sido el proceso de independencia, Sí, un proceso de crisis global, que incluía lo económico, ¿no? Claro, así es, exactamente. Entonces, el tema que, como usted bien dice, no claro, estaba incorporado en los trabajos de historia, ¿no? O no claro. se veía mucho más historia política, historia de personajes, pero no se veía estos temas digamos, de influencias internacionales que podían haber existido en la historia peruana. Y es Bonilla, que además Así es. accede a información que no estaba acá, ¿no? Que estaba fuera, en archivos de Inglaterra, de Francia, ¿no? Revisar la historia peruana y eso refrescó bastante el trabajo histórico en el Perú en general, ¿no? Es un cambio Mire, muy importante. visto ese proceso, entendemos por qué usted ya en el año 89 entra de frente al tema de interesarse en la economía y luego en la historia, porque es muy importante registrar aquellos hechos que son la realidad concreta de la producción, la realidad concreta también de las personas que están incorporadas a relaciones de trabajo económicas, y creo que ahí hay una definición muy importante que usted tiene como historiador. Yo quisiera preguntarle, ¿fue Velasco un gran fracaso? ¿Me escucha, doctor? Claro. Es debate, ¿no? Pero Ya. sí, lo escucho. Eh, Le Ujú. decía, es el gran debate, ¿no? Personajes son aquellos tipos de personajes históricos los cuales uno no puede tener, no pueden pasar desapercibidos, Lógico. ¿no? Si hay un punto coincidencia entre, digamos, los que apoyan el proceso, el resultado del gobierno encabezado por Velasco, identifican también, digamos, eso mismo. Si hay un punto de encuentro que todos están de acuerdo, ¿no? Es que hay un Perú, hay un Perú Claro. después de Velasco. El Perú cambia, el Perú se transforma. Desde la posición que tenga, es inevitable observar el proceso de cambios ocurridos en la sociedad peruana, en la economía peruana, en la política peruana, antes de Velasco y Claro. después de Velasco. Solo no discuto. Cambia. El Perú es otro país. Claro. Ahí ven, digamos, la discusión, las valoraciones, si eso fue positivo, en qué línea, fue negativo, en qué líneas, etcétera, ¿no? Y yo creo que es importante poner todos los elementos Claro. en la Ahora, balanza, ¿no? si me permite, Eh, digamos, los sectores más si me conservadores, permite, ese antes y después de sí, Velasco claro, parece haber sido también un fenómeno que afectó desde el punto de vista cultural y psicológico a esa gran masa de gente que había sido, digamos, protagonista de la gran agitación campesina por la gran crisis que había en la propiedad agraria. O sea, es una crisis que arranca en el campo y lleva a que los militares tomen la decisión de tomar el poder, ¿no? La rebelión de Hugo Blanco, la guerrilla del MIR en el Valle de la Convención, donde también estuvo Hugo Blanco, fueron dos hitos importantes que alertaron a los militares sobre la necesidad de un cambio. ¿Cómo fue planificado ese cambio? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cuál era su objetivo político, histórico, cree usted? hay que Uh -huh. el problema de la tierra en general era Claro. un problema nacional en Uh ese -huh. momento. Digamos, si avanza un poquito en el tiempo, se produce la reforma agraria, cuando Velasco da el decreto de reforma agraria, es muy sintomático, digamos, la reacción prensa y la opinión pública nacional
en esa época no se hacían encuestas como se hacen, ¿no? Pero con seguridad, si alguien hubiera hecho en ese momento, el apoyo a esa reforma hubiera tenido una gran aceptación. No sabemos cuánta, pero una gran aceptación, ¿no? Tan es así que no hay de sociedad, sectores incluso de los afectados, grandes manifestaciones en contra abiertamente de esa medida. No hay movilizaciones, no hay un enfrentamiento fuerte, digamos, hay una pasiva aceptación de la medida. Entonces, eso va de que era un tema que, en el sentido que se le haya dado, se empezando a resolver, ¿no? Un tema que Ahora, hay un hecho, si me permite, doctor, un hecho dramático. No podemos dejar de ver... Sí, usted, lo escucho. Disculpe, que se cruza la comunicación. Siga. No podemos dejar de ver el contexto internacional. El año 59, en Cuba, se produce la revolución, Fidel Castro, el Che Guevara, ¿no? Los militares generaban fundado temor de que la revolución cubana se expandiera también en el Perú en medio de esas movilizaciones campesinas que usted mencionó, que ocurren a comienzos de los años 60, ¿no? Y que en los años se generan guerrillas. Entonces, movilización campesina, guerrilla, revolución cubana, para los militares eso era un cóctel demasiado peligroso. Y había la sensación de que los partidos políticos de la época no estaban resolviendo los problemas del país. El APRA había girado a una posición conservadora. El Popular, que había mencionado en su programa, su campaña electoral de la UNDE, iba, digamos, a auspiciar de forma agraria, lo había mencionado, no lo llega a hacer, ¿no? Cual lo había prometido. Entonces, los militares del país están de las manos. Mire, hay un factor acá clave, si me permite, para recordar la historia en relación a lo que está pasando hoy en el Perú, ¿no? ¿Qué factor es ese? Ocurre que había un entrampamiento en el Parlamento porque había una mayoría del APRA y la Unión Nacional Obrerista, que era el partido de un dictador que se había aliado con el APRA, y que se oponían a la reforma agraria. Se oponían a la reforma agraria. La democracia cristiana estuvo luchando hasta el año 65, más o menos 66, buscando lograr que esto se aprobara. Muchos sectores progresistas lo hicieron, pero fue bloqueada totalmente, como usted bien dice, en la prensa, y además porque en el Parlamento había la negativa a llevar adelante las medidas que se requerían. O sea, la historia un poco que se repite y eso produce una salida de golpe de Estado. Es uno de los factores del golpe de Estado, ¿no? El entrampamiento parlamentario, la imposibilidad de que gobiernen el Perú, ¿no? El Congreso con el Ejecutivo unidos, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, cabe un tema importante también mencionar en este aspecto, es que al momento del golpe de Estado de Velasco, la ciudadanía, podemos entender hoy día en el Perú, era reducida. Solamente la gente podía leer y escribir. En un país donde el analfabetismo en la época era muy elevado, esto hacía que quienes tenían decisiones políticas en el país fuera un porcentaje muy reducido, ¿no? Entonces, los grandes sectores campesinos estaban al margen de la política, ¿no? Y todavía no había habido en esa época una organización masiva, ¿no? Que más bien acelere el velasquismo. O sea, todavía había ahí las primeras invasiones que habían empezado en los años 60, se consolidan algunas de los 70 y recién viene la gran invasión de Villa El Salvador que marca el giro, ¿no? La invasión que fue en el año 74, ¿no? Así es. Sí, no olvidemos que recién es con la Constitución de 1979 que se aprueba el voto de los analfabetos. Que hablar de alfabetismo es un eufemismo. En la época, ser analfabeto es ser campesino, ¿no? Entonces, hablar de campesinos estaban al margen de la ciudadanía del país. Cuando hablamos de política en los años 60, hablamos de esa política bastante limitada, bastante cerrada, y que a los sectores campesinos empiezan a reclamar su propia agenda, tierra, digamos, en decisiones políticas en sus respectivas regiones, y es eso lo que empieza a observar los militares. Ojo que Belaúnde, que a veces ha sido presentado como una persona desvinculada de la realidad del Perú, sin embargo, Belaúnde había electrificado una parte importante del país. Él era consciente del tema. Alguna vez he tenido la oportunidad de entrevista con él y él era bastante consciente
de que el país no podía seguir sin reformas y que había además una oposición de la oligarquía tradicional muy fuerte. Él era un hombre que llevaba, por ejemplo, a su casa, me lo ha contado su propio hijo, llevaba a los dirigentes campesinos del Cusco, de varios lugares. Claro, era un hombre conservador, pero un hombre progresista en su pensamiento. Y no sabía bien qué hacer con la reforma agraria, porque tenía por un lado el Parlamento que se oponía, tenía por otro lado los latifundistas de la costa que tenían gran poder sobre su gobierno, y tenía una situación en la cual este entrampamiento no permitía llevar adelante un gobierno con el filo reformista que él le quiso poner al principio. Entonces él reconocía, ¿no?, de que no había medido el impacto que podía tener en los militares lo que estaba pasando, ¿no? Y que ahí fue un punto de ruptura con él y que lleva al golpe de Estado, que ya se lo olía, dice, 3 meses antes que se produzca, que fue en octubre, el 3 de octubre de 1968, que lo sacan de Palacio y ahí arranca pues una nueva etapa al instalarse este gobierno militar, ¿no? Perfecto. O sea, ese punto es clave entender en el sentido de que hay un entrampamiento político, como dice ahora, ¿no? Los problemas centrales del país no se solucionan. Y en este caso... Y había voluntad de resolverlo, ¿eh? Ha habido varios sectores políticos que lo planteaban, ¿no? Había voluntad de poder resolver, digo, al nivel del pensamiento reformista muy limitado que tenían, pero hubiera habido posibilidad de hacerlo por una vía que no fuera la militar si se hubiera hecho mucho antes, ¿no? O sea, lamentablemente, la resistencia, la negativa a las reformas llevó al desenlace militar, que era prácticamente inevitable por la situación de seguridad que atravesaba el país en ese momento, ¿no? Viendo un poquito sobre este tema, ¿cuán preparados estaban estos militares que tomaron el poder? Porque muchas veces tiene una visión de los militares como brutotes, incapaces, sin mayor formación. ¿Cómo eran estos militares que los velasquistas? ¿Podría usted contarnos? Sí, en la formación lógica y en la visión del país de estos militares, tiene un punto fundamental la formación del Centro de Altos Estudios Militares, cosa que antes no ha ocurrido. Los golpes militares anteriores a los 60 son golpes de la empresa que menciona, ¿no? De corte honesto, ¿cierto? No para defender a la oligarquía en las situaciones ¿no? Y de esa famosa frase de Velasco que decía, ¿no?, que de este momento, cuando él asume el poder, las fuerzas armadas van a dejar los perros guardianes de la oligarquía. Fuerte frase, ¿eh? ¿No? Fuerte frase, ¿no? Fuerte frase, claro. ¿No? Que las fuerzas armadas siempre defendían el poder y a la oligarquía. ¿No? Eso. Y otra frase emblemática, doctor, una frase emblemática de Velasco fue el lema de la reforma agraria: el patrón no comerá más de tu pobreza, ¿no? Y podríamos hablar de la reforma agraria, esa es la reforma central de Velasco, ¿cree usted? Lo es. ¿No? Y no solamente de Velasco, sino solamente de ese todo, ¿no?, que es la que impacta mayormente en el área rural, ¿no? En ese momento el Perú todavía es un país bastante rural, tomamos en cuenta eso, no es el país industrializado, no es un país urbano que puede ser hoy, es un país muy rural, uno de los países más rurales de América Latina, de hecho sea de paso, ¿no? Entonces, es evidente eso de las comunidades campesinas, del trabajador. Ahí hablamos, creo, doctor, de más o menos un 70%, si no es un poco menos, de la población básicamente de origen agrario, porque en el año 1900, 90% de la población peruana era de la zona rural, o sea, el país era un país rural que hoy día no vemos ya más, ¿no? Creo que esa es una característica muy importante y no había oportunidad de educarse, de que hubiera agua, una serie de beneficios. Y la gente, cuando siente que Velasco libera a la tierra, libera al campesino, en realidad siente la demanda de también ser un protagonista en la vida del Perú. Ya el Perú se estaba modernizando lentamente y hace que la gente venga a Lima, venga a las grandes ciudades porque creen, tienen la esperanza que ellos también van a ser incluidos, ¿no? Sí, el censo del 61 es el primer censo de que por primera vez la población urbana pasa en proporción a la población y la pasa por un porcentaje mínimo, 2%, ¿no? O sea, menos en ese momento, con los años 70, la mitad del país vivía en el campo de actividades y la otra mitad vivía en las ciudades. Ese era el país en los años 60, ¿no? Entonces, y como decía hace un momento, buena parte de esa población campesina no era ciudadana, no decía ni municipales, ni nacionales,
ni presidenciales, está completamente al margen de la vida política del país. Esas cosas sí son tomarlas en cuenta para poner un comienzo. Y muy dramático, ¿no? Muy dramático porque refleja la división profunda que el Perú ha mantenido también en cierta medida, que tiene que ver con la psicología también, ¿no? Porque no es el tema realmente objetivo, también hay un elemento emotivo que tiene que ver con la idea de abandono, de que yo no soy parte del país, ¿no? De inclusión, que es un tema, dicen que la inclusión no solamente es una cosa física, ¿no? Es sobre todo un tema emocional, ¿cómo me siento? ¿No? Ese es un tema fundamental, lo que acaba usted de mencionar, ¿no? De que el Estado esté presente y que la gente sienta que el Estado está presente. Una escuela, una posta médica, algún servicio del Estado, que en estos momentos, como menciono, no existe. En los años 60, el Estado está completamente ausente de buena parte de las regiones del país, sobre todo en las áreas rurales. ¿Cuánto efecto, doctor, tuvo la reforma agraria de Velasco siempre, en modificar la propiedad de la tierra y realmente en elevar el nivel de vida o ayudar a que se libere esa masa campesina que no tenía voto, que no tenía derechos básicos? Sí, definitivamente si algún proceso de cambios mayor en el Perú ha habido, es este, la reforma agraria de Velasco. En el sentido que fuera, quitándole el tema valorativo, si fue mala, ¿no? El cambio es evidente, ¿no? Se una presencia fuerte de sectores que estaban al margen antes de la propiedad de la tierra, ¿no? Y se excluye a un grupo de propietarios que tenían antes el poder absoluto y también el político. Ocurre con la reforma agraria. Ya de las evidentes digamos, fracasos económicos, ¿no? Las cooperativas no funcionaron como debieran, o quizás no fue lo mejor para traerlo, para implementar en las zonas campesinas, ¿no? Es evidente que el país cambia con eso de reforma. Muchos sectores sí han que decidir la iniciativa a tomar decisiones. Antes de ello, quien decidía era el Estado, ¿no? Claro. De pronto, cuando el campesino forma parte de los grupos de la cooperativa a votar, así es, pasa a decidir, claro, a tener una asamblea, ¿no? Entonces, esa práctica política cotidiana, la cual había estado al margen de muchísimo tiempo, empieza a hacerse evidente en ese momento. Entonces, un cambio social como consecuencia de la reforma agraria, ¿no? La participación en las decisiones políticas, su entorno más cercano de grandes poblaciones campesinas. En la sierra, doctor, en la sierra el cambio fue aún más dramático, porque hablamos ahí de servidumbre que se rompe súbitamente con la reforma agraria y cambian las relaciones sociales, ¿no? La dependencia, como usted bien ha dicho, de estos siervos de la tierra, de sus líderes, de sus latifundistas y gamonales también, que eran pequeños latifundistas, genera un cambio muy importante. Yo quisiera, doctor, pues tenemos que terminar la entrevista, si fuera tan amable que me puede usted sintetizar en una frase qué cree usted que fue lo más importante de esta reforma agraria y del gobierno de Velasco, si fuera tan amable. Darle ciudadanía a poblaciones que no habían estado o no habían sido parte de la ciudadanía en el país. Eso. Muy sustancial. El incorporar al Perú a una población inmensa que no estaba incluida, ¿no? Yo le agradezco muchísimo la entrevista, doctor Caro. Hemos tenido algunos problemitas con el audio, no nos podemos escuchar mientras yo le pregunto, pero le quiero agradecer mucho porque es una primera vista y lo vamos a invitar muchas veces más para poder ir hablando de temas contemporáneos cuya visión no tienen los jóvenes de hoy, o lo que hay es una campaña distorsionada que ha llevado a que se piense que esa reforma agraria fue más bien mortal para el desarrollo económico del país, y es todo lo contrario. Le agradezco mucho su intervención, muy amable, muy buenas tardes. Amigos, vuelvo con ustedes en la siguiente secuencia de Sin Floro, el programa que siempre dice la verdad.